Lo que empezó como una celebración en el palacio más poderoso de Mesopotamia, terminó en una escena que ningún historiador se atreve a describir sin temblar. 100 hombres entraron a su alcoba, solo uno salió. ¿Fue un acto de brujería, una venganza imperial o un ritual para convertirse en algo más que humano? Prepárate, lo que estás por escuchar no es mito, es una advertencia. Ella durmió con 100 esclavos en una sola noche, y lo que ocurrió después aterrorizó a generaciones enteras. Eso es lo que dicen, pero si solo te quedas con esa frase, estarás cayendo en la misma trampa que atrapó a historiadores, emperadores, sacerdotes y buscadores de poder durante siglos. Creer que Semiramis fue una mujer como cualquier otra, una reina extravagante, una figura de escándalo, un capricho de la antigüedad, nada más lejos de la verdad. Porque Semiramis no fue una mujer, fue un punto de ruptura, un error en la lógica del mundo, y su historia, cuidadosamente borrada, desmentida o disfrazada de leyenda, es una advertencia que nunca debió olvidarse. Pero lo hicimos, y hoy la pagamos. Su nombre ha sido pronunciado de 1000 maneras. Algunos la llamaron la emperatriz del desierto, otros la madre del abismo. Hay tablillas de arcilla que la describen como una reina piadosa, enviada por los dioses para restaurar el equilibrio del mundo. Pero hay otras, tablillas que nunca se exhiben, tablillas que han sido enterradas, destruidas, negadas por museos enteros. Esas son las que nos interesan, las que cuentan otra versión, una que no está hecha para tranquilizar, una versión que pone en duda todo lo que sabemos sobre el poder y sobre el amor. Porque Semiramis no se convirtió en diosa por ambición, lo hizo por desesperación, y esa es la parte que aterra. El inicio oficial de su reinado marca el año 811 a.C. en los registros del Imperio Asirio, pero hay grabados más antiguos, siglos antes, que ya mencionan su nombre como símbolo, como mito, como sombra. En ellos aparece rodeada de símbolos extraños, círculos concéntricos, triángulos invertidos, cuerpos que flotan. Algunos eruditos creen que son representaciones astronómicas, otros que se trata de códigos rituales, pero nadie ha podido traducirlos con certeza, y tal vez eso es lo mejor, porque los pocos que lo han intentado no terminaron bien. Uno de ellos fue el arqueólogo francés Pierre Langlois, quien en 1937 afirmó haber descubierto el verdadero nombre de Semiramis, grabado en un templo subterráneo en el norte de Irak. Días después, Pierre desapareció sin dejar rastro. Solo se encontró una libreta quemada, con una frase legible: no era una mujer, no era humana. Otro caso fue el del historiador británico Elric Mansfield, quien dedicó 30 años de su vida a reunir todas las versiones posibles sobre la reina. Su conclusión final, escrita en un ensayo que fue censurado antes de su publicación, decía lo siguiente: no estamos frente a un personaje histórico, estamos frente a una fuerza que usó la historia para disfrazarse. No estamos estudiando el pasado, estamos intentando entender el presente. Y es que cuanto más te acercas a Semiramis, más te alejas de la lógica, porque todo en ella es imposible. Su ascenso al trono, la desaparición de su esposo, su belleza descrita como demasiado perfecta para ser real, la obediencia ciega de sus súbditos, las decisiones que tomaba como si supiera lo que iba a ocurrir, su conocimiento sobre plantas que no existían en la región, su dominio sobre lenguas que aún no se habían desarrollado. Todo en su historia está lleno de rupturas temporales, de elementos que no encajan, y lo más perturbador, su reinado no dejó herederos, no hay sucesores documentados, solo un hijo, un niño, un hombre, y luego silencio. Y en ese silencio es donde comienza lo verdaderamente oscuro, porque nadie sabe qué ocurrió la noche del ritual. Sabemos que hubo una ceremonia, sabemos que participaron 100 hombres, sabemos que ninguno volvió a hablar, sabemos que ella no salió de su habitación por semanas, sabemos que las cosechas cambiaron, que los sueños de la gente comenzaron a ser perturbadores, que algunos animales dejaron de reproducirse, que las estatuas lloraban sangre, que los bebés nacían con marcas extrañas, y sabemos que desde entonces Babilonia dejó de ser Babilonia. Pero nadie sabe qué ocurrió esa noche, o eso quieren hacernos creer, porque sí hay una persona que lo sabe, uno solo, el esclavo número 57. Su nombre
era Teró. Y su testimonio, oculto durante siglos, conservado en un papiro sellado con un símbolo que ningún historiador moderno se atreve a reproducir, nos entrega las piezas que faltaban. Nos dice que lo que ocurrió esa noche no fue un rito de placer, ni una ceremonia de poder. Fue un intento desesperado de traer algo de vuelta. No a un dios, no a un demonio, sino a un hijo. Y lo peor es que funcionó. Pero no fue gratis. Porque cuando fuerzas lo imposible te responde. Y no se va con las manos vacías. La historia de Semiramis no se cuenta en libros, no se enseña en escuelas, no se transmite en documentales, pero está presente. En cada historia de madres que cruzan límites, en cada leyenda de niños que cambian de forma, en cada símbolo de poder femenino absoluto que parece no pertenecer a ninguna época. La cultura ha intentado asimilarla. Algunos la convirtieron en diosa de la guerra, otros en símbolo de fertilidad. Otros la condenaron como bruja, pero ninguno tocó su núcleo real, el dolor, la pérdida, la locura que se gesta cuando el amor ya no tiene a quién dirigirse. Ese amor sin destinatario que se convierte en obsesión, en invocación, en puerta abierta. Por eso su historia sobrevive, porque no es solo suya, es la de todos. Porque todos en algún momento hemos querido revertir el tiempo. Todos hemos deseado una segunda oportunidad. Todos hemos sentido el peso insoportable del «ya es demasiado tarde». Y es en ese instante donde su sombra nos alcanza, donde Semiramis deja de ser mito y se convierte en posibilidad, en reflejo. Hay documentos encontrados en monasterios medievales donde monjes afirman soñar con ella. Cartas en lenguas muertas donde se describe una figura materna que extiende su manto más allá del tiempo. Incluso en grabados celtas aparece una figura femenina que observa desde el fondo de los lagos con una expresión indescriptible y una inscripción que se repite: ella espera. Es entonces cuando comprendemos que esto no es historia, es herencia, una presencia que ha atravesado milenios sin cambiar su esencia, un amor que no acepta su final. Una madre que se negó a obedecer al universo. Y así comienza este viaje, no para entenderla, no para juzgarla, sino para enfrentar lo que ella representa. Porque mientras sigamos creyendo que el amor justifica cualquier cosa, que la pérdida debe ser corregida, que la muerte puede ser negociada, entonces el ritual no ha terminado. Sigue repitiéndose, una y otra vez. Y tú, al escuchar esto, acabas de formar parte de él. Y no fueron solo los sabios quienes intentaron descifrarla, también lo hicieron las religiones, pero no para comprenderla, sino para borrarla. Los primeros concilios cristianos prohibieron mencionar su nombre, la calificaron como símbolo de idolatría, pero jamás ofrecieron una explicación completa, solo advertencias. En algunos códices el nombre Semiramis aparece tachado, reemplazado por expresiones vagas como la mujer de la oscuridad o la que rompió el velo. Y hay más. En un archivo sellado del Vaticano, clasificado bajo la categoría anatema, se menciona un supuesto evangelio apócrifo donde Cristo, al ser interrogado sobre los muertos, responde: el que llama a los que ya no están, invoca a la que no se fue. Ese fragmento fue eliminado de todas las traducciones, porque hacía referencia a una entidad femenina que rehusó aceptar la separación entre mundos, una figura tan poderosa y tan temida que siglos después aún era considerada peligrosa incluso desde el dogma. ¿Y qué clase de madre inspira miedo después de 1000 años? Una que venció a la muerte y dejó abierta la puerta para que otros lo intenten. Desde entonces se han registrado casos inquietantes en todos los continentes. En China, durante la dinastía Tang, se reportaron niños que nacieron hablando lenguas desconocidas tras sueños colectivos sobre la reina del eco. En Etiopía, ciertos chamanes describen una figura blanca y silenciosa que ofrece conocimiento prohibido a cambio de promesas imposibles. Y en Sudamérica, en la Amazonía profunda, tribus sin contacto con el exterior tienen una palabra para una presencia que camina entre los árboles: Semira. El patrón se repite: distintos nombres, distintos idiomas, una sola silueta. Y esa silueta siempre está asociada con la pérdida, con el retorno, con lo que ya no debería estar, pero estar.
Said, el hijo perdido, no fue una excepción, fue el primero. Y desde entonces cada intento de resucitar lo perdido, cada ritual prohibido, cada experimento sin ética científica, ha tenido un eco, un impulso originado no desde la razón, sino desde el recuerdo de ella. Hay quienes aseguran que no solo abrió un portal, sino un camino, que el ritual de los 100 esclavos fue un modelo, una guía, y que en distintos momentos de la historia, ese modelo ha sido replicado, a pequeña escala, con ligeras variaciones, por quienes creen que pueden traer de vuelta lo que aman. En los años 70, un grupo de físicos rusos desapareció tras intentar canalizar energía emocional condensada en Siberia. En 1999, un culto en Marruecos intentó revivir a su líder muerto a través de un ritual de sangre y sueños colectivos. Y en 2023, un laboratorio clandestino en el este de Asia fue clausurado tras descubrirse que estaban diseñando un modelo lingüístico basado en patrones repetitivos hallados en las tablillas de Uruk, todas con el nombre Semiramis al centro. ¿Casualidad? ¿O evidencia de una fórmula que sigue intentando completarse? Y ahora que estás aquí, escuchando esto, hay algo más que debes saber. Hay una razón por la cual esta historia se cuenta en voz baja entre líneas, fragmentada, temerosa. No es por censura, es por protección. Porque hay historias que no quieren ser contadas. Y esta es una de ellas. Una que, con cada palabra pronunciada, se hace más presente. Una que al ser recordada, responde. Y no siempre responde con gratitud. Así que antes de continuar, una última pregunta. ¿Estás seguro de que quieres saber el resto? Porque si la respuesta es sí, ya no habrá vuelta atrás. Semiramis no es solo una historia, es una señal. Y tú acabas de verla. La luna no apareció esa noche. El cielo de Babilonia estaba tan oscuro que parecía haber sido apagado a propósito. A medida que el sol desaparecía en el horizonte, las antorchas del palacio se encendían con una sincronía escalofriante. Cada llama era igual de alta, igual de inmóvil, como si no fueran fuego, sino ojos vigilando. A esa hora, el primero de los 100 esclavos fue llevado hasta los aposentos de la reina. Tenía 19 años, y aunque su cuerpo temblaba, en su rostro había una sonrisa. Él creía que iba a tener una noche con una diosa viviente. Le habían dicho que era un honor reservado para los elegidos. Lo bañaron en aceites sagrados. Le dieron de beber un vino oscuro que olía a tierra y flores muertas. Cuando cruzó las puertas de obsidiana, no sabía que nunca más saldría de ellas. 100 hombres fueron llevados uno por uno, sin que los anteriores regresaran. Todos jóvenes, todos vírgenes, todos hermosos, todos completamente convencidos de que estaban siendo bendecidos. No se escuchaban gritos, no había sangre en los pasillos, solo un silencio antinatural que se expandía más y más con cada nueva víctima. El interior de la cámara no era lo que nadie esperaba. El lugar había sido modificado durante semanas, pero nadie conocía su nuevo propósito. El piso ya no era de mármol, sino de azulejos negros traídos de tierras volcánicas, cada uno grabado con símbolos que dolían al mirarlos directamente. Donde debía haber una cama, había un altar de granito oscuro, con bordes tan perfectos que no parecía obra humana. En las paredes, escrituras que no pertenecían a ningún lenguaje conocido, serpenteaban como cicatrices. La reina se sentaba en el centro, descalza, cubierta apenas con telas que parecían flotar solas, como si el aire se rehusara a tocarlas. Sus ojos estaban fijos, no en los esclavos, sino en algo más allá, como si pudiera ver entre dimensiones. Cada ritual duraba exactamente 6 minutos. El esclavo entraba. Era conducido en silencio hasta el altar. La reina hablaba palabras en una lengua que hacía sangrar las narices de quienes las escuchaban desde fuera. Nadie entendía. Nadie se atrevía a interrumpir.
Artlist.io. Lo espeluznante no era solo que murieran, era cómo morían. Uno a uno sus cuerpos colapsaban como si su alma hubiese sido succionada con precisión quirúrgica. No sangraban, no gritaban, solo caían con los ojos en blanco y una expresión de éxtasis, como si lo que los mataba al mismo tiempo los hubiera convencido de que estaban siendo liberados. El sobreviviente, Terón, no fue el último en entrar, fue el número 57. Su cuerpo no reaccionó al veneno como los otros. Algo en su sangre, enzimáticamente distinto, lo hizo inmune. Pero no podía moverse, no podía gritar. Se hizo el muerto y presenció el resto de la noche desde una pila de cadáveres tibios. Vio a la reina cambiar, literalmente. Su cuerpo comenzó a moverse de forma imposible, como si no tuviera huesos. Su piel parecía absorber la luz. Las sombras en la habitación comenzaron a comportarse de forma errática, despegándose de sus dueños y formando figuras con alas gigantes que se arrastraban por las paredes. Afuera, algunos guardias intentaron entrar cuando las temperaturas cayeron tanto que la escarcha cubrió las puertas. Pero no pudieron. Algo los retenía. Algunos cayeron de rodillas, llorando sin saber por qué. Otros huyeron con los oídos sangrando. Solo los más fieles se quedaron, petrificados, esperando. Dentro, Cerón escuchó lo imposible. Voces, decenas, algunas femeninas, otras masculinas, ninguna humana. Hablaban al unísono, pero con intenciones distintas. Se burlaban, rezaban, ordenaban, gritaban, lloraban, todo al mismo tiempo. La sangre de los esclavos muertos no se esparcía como debería, fluía por el piso en líneas perfectas hacia el altar, desafiando la gravedad, trazando símbolos que se iluminaban al tocarse con el líquido. Cerón, inmóvil, entendió algo. Aquello no era una orgía, ni una ceremonia religiosa. Era una transacción. Algo estaba siendo comprado. Algo estaba siendo invocado. Y el precio eran esas vidas. Cuando el último esclavo fue sacrificado, el número 100, la reina no estaba sola. Cerón lo juró. La sombra a su espalda era más grande que cualquier ser humano. Tenía forma, tenía presencia, y cuando se inclinó para tocarla, ella no se resistió. Al contrario, sonrió. Cuando la luz volvió al palacio al amanecer, los soldados entraron siguiendo protocolo. Lo que encontraron hizo vomitar hasta el más curtido. 100 cuerpos, perfectamente dispuestos en espiral, apuntando hacia el centro donde la reina los esperaba, sentada como si nada. Sus ojos ya no eran ojos, eran espejos. Y cuando los mirabas, veías tus peores pesadillas. Nadie entendía cómo podía estar viva, despierta, energizada. Uno de los soldados trató de acercarse. Cayó de rodillas antes de llegar. Dijo que su cuerpo no le respondía. Otro intentó hablar. Se desmayó con espuma en la boca. Solo uno logró salir con vida. Y ese fue el último que volvió a mirar a la reina y no enloquecer. Semiramis no había pasado la noche con 100 esclavos. Había cruzado un umbral y ya no era completamente humana. El ritual fue exitoso, pero su verdadero propósito apenas estaba comenzando. Nadie se convierte en sacrificio sin antes ser elegido cuidadosamente. Los 100 esclavos no fueron escogidos al azar, ni tomados por la fuerza. Todo lo contrario, creían estar destinados a algo divino. Meses antes de la noche del ritual, el palacio mandó a emisarios a las provincias más remotas del imperio. No buscaban esclavos comunes, sino especímenes únicos, hombres jóvenes, de salud perfecta, sin cicatrices, de mirada pura y, lo más importante, sin antecedentes de violencia ni pecado. Tenían que ser inocentes.
La selección era brutal. De cada 1000 hombres examinados, solo uno era considerado digno. Aquellos seleccionados eran marcados con un sello invisible al ojo humano. Solo podía verse bajo la luz de una llama negra que quemaba sin calor. Los sacerdotes decían que esa marca indicaba que el alma de ese hombre estaba alineada con el sacrificio. Después empezaba la preparación. Los elegidos eran trasladados a un complejo oculto bajo tierra, al norte de la ciudad. Ahí, durante 30 días, eran alimentados solo con frutos específicos, raíces ceremoniales y agua bendecida. No podían hablar entre ellos. No podían tocar a nadie. Dormían solos en celdas perfectamente blancas, donde no había espejos ni ventanas. El tiempo se detenía. La mente se debilitaba. Cada mañana eran despertados por cantos. No entendían las palabras, pero las melodías se les quedaban pegadas en la cabeza durante horas, provocando sueños repetitivos, visiones, incluso lágrimas espontáneas. Al principio, resistían. Después esperaban los cantos como si fueran su única conexión con la realidad. El lavado mental era sutil, pero implacable. Se les decía que eran elegidos por los dioses, que su carne alimentaría una causa superior, que serían recordados por 1000 generaciones, que lo que harían esa noche no era morir, sino ascender. Muchos comenzaron a creérselo. Uno de ellos, un joven de nombre Kael, llegó a escribir con su propia sangre en la pared de su celda: «Soy digno de tocar lo divino». Otro, Liram, se arrancó un diente sonriente y lo ofreció como anticipo para el ritual, no por miedo, sino por devoción. Todo estaba funcionando. La última semana, los preparadores empezaron a introducirles imágenes, dibujos de la reina Semiramis en posición de meditación, rodeada de luces, alas, serpientes y símbolos que desafiaban la lógica. En cada imagen, ella no parecía humana. Era algo más, algo entre lo celestial y lo prohibido. Pero para ellos, se convirtió en objeto de adoración. Una voz femenina les hablaba durante las noches a través de un pequeño orificio en la pared. No sabían si era real o parte de sus alucinaciones, pero todos le escuchaban. Les decía que pronto serían abrazados, que el dolor sería breve, que la eternidad sería su recompensa. Y entonces vino la noche de la purificación. Cada uno fue sumergido en un baño de leche mezclada con sangre animal y polvo de obsidiana. Se les afeitó el cuerpo entero, se les cubrió con un manto rojo y se les colocó una corona de ramas secas sobre la cabeza. Iban descalzos, iban en silencio, iban convencidos. Solo uno dudó: Theron. Desde el primer día, algo en él no encajaba. No dormía cuando debía, hablaba consigo mismo, y en las noches rascaba las paredes buscando grietas. No creía, no adoraba, no sentía, solo observaba. No era rebelde, era escéptico, y eso lo hacía peligroso. Una noche antes del ritual, Theron logró ver por una rendija algo que ningún otro vio: a uno de los sacerdotes derramando sangre humana en la mezcla ceremonial. Se dio cuenta de que no estaban siendo adorados, sino engordados como animales antes de la matanza. No dijo nada, no podía, pero ese fue el momento exacto en que decidió fingir. El resto, sin embargo, no sospechaba. Caminaban hacia el ritual como si fueran novios hacia el altar. Algunos lloraban de emoción, otros temblaban de éxtasis. Uno incluso se orinó encima de la felicidad. Uno más, antes de entrar, se arrodilló frente al sacerdote y pidió que su alma fuera usada primero como muestra de entrega total. Fue entonces cuando supimos que el control era absoluto. El palacio los esperaba con las antorchas encendidas y el silencio absoluto. La reina ya estaba lista, pero ellos también lo estaban. Y eso era lo más aterrador de todo. Cuando los cuerpos de los 100 esclavos quedaron dispuestos en espiral, con las manos abiertas y los ojos en blanco, algo en el aire cambió. No fue un sonido ni un temblor. Fue como si el tiempo mismo hubiera sido modificado. El fuego dejó de moverse.
El polvo quedó suspendido. Incluso los corazones de quienes observaban desde lejos latían más lento. Y en el centro de todo eso, Semiramis abrió los ojos. Sus pupilas ya no eran redondas, no eran humanas, tenían forma de estrellas negras, y cuando alguien las miraba por más de 3 segundos, comenzaba a sudar, a temblar o a sangrar por las orejas. Los soldados más leales, formados en los patios externos, sintieron una presión en el pecho como si una montaña estuviera sentada sobre ellos. Lo primero que cambió fue su piel. Dejó de reflejar la luz. Era como si la absorbiera, como si cada rayo de antorcha fuera devorado por ella. Su cuerpo parecía más joven, más firme, más perfecto, pero al mismo tiempo menos humano. La textura de su piel ya no era piel. Era algo intermedio entre seda y metal, pero flexible. Brillaba en patrones que se movían por sí solos, como si bajo la superficie caminara una red de energía viva. Luego sus huesos comenzaron a sonar, un crujido seco, uno tras otro, en orden, como una sinfonía macabra. Su columna se arqueó en ángulos imposibles. Sus brazos se alargaron apenas unos centímetros. Sus dedos se afilaron perdiendo carne y ganando proporciones que ninguna anatomía conocía. Nadie se atrevía a moverse. La reina no gritaba, no se quejaba, no parecía estar en dolor. Parecía disfrutarlo. Del techo de la cámara comenzó a caer gotas. No era agua, era una sustancia espesa, negra, que al tocar el suelo se evaporaba con un siseo. No venía de ninguna fuga, era como si la piedra misma transpirara. Con cada gota, la figura de Semiramis vibraba, no físicamente, sino visualmente. Era difícil de explicar. Verla directamente era como mirar algo que estaba en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, habló. No con su voz habitual, no con voz humana. Lo que salió de su boca fue una combinación de sonidos superpuestos, como si decenas de gargantas hablaran al mismo tiempo desde un solo cuerpo. Algunas palabras eran reconocibles, otras eran guturales, antiguas, resonaban más en los huesos que en los oídos. Y cuando dijo el nombre de un ser que nadie logró repetir, uno de los pilares del palacio simplemente se resquebrajó. Theron, aún oculto entre los cadáveres, veía todo. No parpadeaba, no respiraba, pero su mente registraba cada segundo. De pronto, la reina giró el rostro, lo miró directamente. No lo delató. No pidió que lo sacaran. Solo sonrió. Y Theron entendió que ella sabía que alguien debía contar lo que había visto. Fue entonces cuando las sombras se separaron de las paredes. No eran solo oscuridad. Tenían forma, tenían intención. Se movían como criaturas recién nacidas, confundidas, buscando un cuerpo que habitar. Algunas se deshacían al contacto con la luz, pero otras atravesaban la piedra como si fuera aire. Una de esas sombras se acercó a Semiramis, flotó a su alrededor y luego entró por su boca. El cuerpo de la reina se sacudió como en un espasmo brutal, cayó al suelo. Las antorchas se apagaron. Oscuridad total. 10 segundos. Luego, una luz rojiza brotó de su pecho. No era fuego, era algo más primitivo, como magma pero sin calor. Sus venas se iluminaron como un mapa, sus ojos brillaron como carbones, y entonces, ¿levitó? Sí. Su cuerpo flotó. No por trucos, no por energía conocida, simplemente se elevó, sostenida por una fuerza que no venía del mundo material. Las paredes comenzaron a cambiar de color. Los símbolos grabados antes en negro ahora se marcaban con rojo ardiente. Algo se estaba completando. Desde fuera del palacio la ciudad comenzó a temblar. Algunos animales huyeron en estampida. Las aves se estrellaban contra las murallas. En los templos los sacerdotes sintieron un escalofrío que los hizo desmayarse en masa. Una anciana ciega gritó: «¡El velo se ha roto!». Dentro de la cámara, Semiramis habló otra vez. Pero esta vez no dijo palabras. Sus labios se movieron y sin emitir sonido, las paredes respondieron. El techo se abrió sin romperse. Las piedras giraron sobre sí mismas. Lo imposible estaba ocurriendo y cada segundo era más surreal que el anterior. La reina estaba mutando. Su cuerpo era ahora una mezcla de belleza y horror.
Tenía alas, pero no eran alas de ave ni de ángel. Eran como membranas de un murciélago, pero llenas de ojos. Sí, ojos que se abrían y cerraban al azar, como si cada uno observara un plano distinto de la realidad. En su espalda se formó una espina dorsal externa, como la de los reptiles antiguos. En sus piernas crecieron marcas que parecían tatuajes vivos, moviéndose como gusanos bajo la piel. Ya no era Semiramis. Era algo más. Era la encarnación de una idea que había estado dormida por siglos. Una deidad olvidada. Un símbolo de la destrucción como camino a la divinidad. Y lo más aterrador era que ahora estaba consciente. Y no estaba sola. La ciudad de Babilonia nunca volvió a ser la misma después de aquella noche. Nadie vio salir a Semiramis de la cámara del ritual. Nadie la vio cruzar los jardines ni abandonar el palacio. Pero al amanecer, todos sabían que algo había cambiado. El aire era más denso, más pesado. Respirar dolía. Las sombras proyectadas por el sol ya no coincidían con los objetos. Algunas se movían solas. Otras se alargaban en ángulos imposibles. Las aves desaparecieron. Los perros dejaron de ladrar. Los niños dejaron de reír. Los primeros en enloquecer fueron los más religiosos. Monjes, sacerdotes, adoradores de otros dioses comenzaron a gritar en las calles, arrancándose la ropa diciendo que habían visto un segundo sol en sus sueños, un sol negro que les hablaba en lenguas muertas. Uno por uno fueron cayendo en un frenesí que acabó en suicidios masivos o desapariciones inexplicables. La ciudad entró en un silencio incómodo. No por miedo, sino por respeto. Respetaban algo que no entendían, pero que sabían que estaba ahí observando. En el corazón del palacio, la cámara del ritual fue sellada. Nadie más volvió a entrar. Pero cada noche, desde las murallas más alejadas, se veían destellos rojos salir por las grietas de las piedras. Algunos decían que Semiramis ya no dormía, que no necesitaba comida, ni agua, ni compañía. Solo silencio y poder. Las cosechas se detuvieron sin explicación. Las semillas no germinaban. Las vacas abortaban sus crías. Los ríos bajaban con un color turbio, como si arrastraran ácenas. Los ancianos recordaban historias similares, mitos antiguos sobre reinas que pactaban con las oscuridades, siempre seguidas de pestes, guerras o sequías. Pero esto no era mito. Esto estaba ocurriendo en tiempo real. La gente comenzó a desaparecer. Al principio eran esclavos, luego artesanos, después soldados. Se iban de noche. Nadie los veía partir. Simplemente no amanecían. Los registros del imperio, antes rigurosos, dejaron de actualizarse. Nadie quería escribir sobre lo que no podía entender. Un rumor comenzó a crecer. Semiramis estaba construyendo algo debajo del palacio. Una estructura nueva, no física, sino espiritual. Un trono que no era para gobernar, sino para alimentar. Las familias más poderosas, buscando protección, comenzaron a enviar a sus hijas vírgenes al palacio como ofrendas voluntarias. Se decía que aquellas que eran aceptadas desaparecían, pero sus familias prosperaban. Negocios florecían, enfermedades se curaban, accidentes eran evitados. Era como si una fuerza oscura, pero efectiva, las estuviera protegiendo. El culto nació sin que nadie lo fundara. Gente se tatuaba símbolos de la reina en la piel, rezaban en las noches, encendían velas negras, se autoflagelaban, pedían sueños con su imagen, querían verla, querían sentirla. Algunos lo lograban y no volvían a ser los mismos. Desarrollaban habilidades extrañas, visión nocturna, resistencia al dolor, insomnio perpetuo e incluso la capacidad de entender lenguas que jamás habían estudiado. Pero también pagaban un precio. Sus ojos se volvían opacos, sus dientes se caían, sus corazones latían fuera de ritmo. Era como si una parte de ellos ya no perteneciera al mundo humano. El templo principal fue reconstruido en su honor. Donde antes se adoraba a Marduk, ahora se elevaba una estatua de Semiramis. No representaba su cuerpo humano, sino su forma nueva, alada, ojos múltiples, cuerpo en espiral. La gente se arrodillaba, lloraba,
Cantaba himnos nuevos que nadie sabía quién había compuesto. Babilonia ya no era una ciudad, era un altar. Y cada día ofrecía algo más de sí para mantener la presencia de su nueva diosa. Pero había quienes resistían. Pequeños grupos de sabios, refugiados, antiguos guardianes de religiones prohibidas comenzaron a reunirse en secreto. Sabían que lo que había despertado no era Semiramis, era algo mucho más antiguo, una entidad sin nombre, que había usado su cuerpo como vehículo. Estos sabios afirmaban que la ciudad tenía una última oportunidad: cortar la conexión, romper el vínculo entre la reina y el plano terrenal. Pero para hacerlo, necesitaban encontrar a alguien que hubiera estado dentro del ritual, alguien que lo hubiera visto todo, alguien como Tron. Todo imperio tiene secretos, pero el de Semiramis estaba enterrado más profundo que cualquier tumba. Años antes del ritual, cuando aún era una reina joven y admirada, su corazón fue destruido por la única tragedia que ni el poder ni la magia podían revertir: la pérdida de su hijo. Su nombre era Seid. Tenía 5 años cuando enfermó. No había cura. Los mejores sanadores del imperio intentaron todo: pociones, hechizos, promesas al dios Shamash. Nada funcionó. En su lecho de muerte, el niño deliraba. Sus ojos no veían, sus manos ya no sentían. Y aún así, antes de exhalar su último suspiro, le dijo a su madre: «No dejes que me olvide de ti». Y Semiramis no lo hizo. Jamás. Desde ese día, algo en ella se quebró. El mundo perdió color, los templos perdieron valor. El trono, el oro, las victorias militares, nada llenaba el hueco que Seid había dejado. Pasaron años, y en silencio, la reina comenzó a obsesionarse con los límites de la vida. Leía textos prohibidos, invitaba nigromantes a sus cenas, pagaba prisioneros para que se dejaran envenenar, y luego eran traídos de vuelta, no por crueldad, sino por experimentación. Quería entender una sola cosa: ¿dónde estaba su hijo? Fue entonces cuando descubrió los textos de Utnapishtim el Oscuro, un profeta maldito que hablaba de los velos entre planos. Según sus manuscritos, el alma de los niños no se disolvía al morir, sino que quedaba atrapada en un plano intermedio, uno que podía ser penetrado, pero nunca con amor, solo con sangre. Semiramis lo entendió así: para tocar ese plano y traer a su hijo, tenía que ofrecer 100 almas puras idénticas a las suyas. La lógica era perversa, pero el amor también puede serlo. Fue allí cuando todo empezó a tomar forma. La selección de los esclavos, el ritual, el vínculo con entidades antiguas, no era solo una transacción de poder, era un pacto maternal. Cada palabra pronunciada durante la ceremonia, cada símbolo grabado, cada gota de sangre, todo estaba calculado para abrir una puerta, una grieta en el velo, y al parecer lo logró. Porque aquella noche, cuando Tron la observó con el cuerpo aún fingiendo estar muerto, hubo un instante, un solo segundo, en que Semiramis lloró. Sus lágrimas no eran de dolor, ni de horror, eran de alivio, porque en medio de las sombras, en el fondo de esa sala maldita, una figura infantil se materializó por breves segundos. Era transparente, pequeña, casi etérea. Su voz era apenas un susurro, pero lo dijo claramente: «Mamá». Tron lo oyó. Lo juró toda su vida. La transformación que vimos, el ascenso, la mutación, el poder, no era el objetivo, era el precio. Semiramis no quería ser una diosa, quería volver a ser madre. Y esa revelación lo cambió todo. De pronto, las decisiones monstruosas cobraban sentido. El horror tenía lógica. Lo inhumano se volvía humano, dolorosamente humano. El problema era que aquello que trajo consigo a Said no vino gratis. El niño estaba allí, sí, pero ya no era solo su hijo. Había sido tocado por algo del otro lado. Su mirada no era inocente,
Su risa no era la misma. Lo que Semiramis trajo de vuelta no era completamente Said. Pero ella no podía verlo, o no quería. Construyó una habitación en lo más profundo del palacio. Nadie podía entrar, solo ella. Allí pasaba las noches, hablándole, acariciando el aire, alimentando un plato vacío. Los sirvientes escuchaban risas, pasos diminutos, portazos, canciones que su hijo había cantado antes de morir. Era como si el palacio entero se hubiera convertido en una enorme incubadora espiritual. Y los efectos empezaron a expandirse. Otras madres comenzaron a ver a sus hijos muertos en sueños. Algunos despertaban con marcas en la piel. Una mujer juró haber dado a luz a su hija fallecida 10 años antes. Otro hombre encontró el cadáver de su bebé, perfectamente conservado, en la cuna donde nunca más se había dormido nadie. La ciudad estaba siendo infectada por el mismo deseo que impulsaba a Semiramis: recuperar lo irrecuperable. El velo se estaba desgarrando más cada día, y el niño crecía. Mi nombre es Theron, y si estás escuchando esto, es porque aún queda algo de tiempo. No me queda mucho. El cuerpo me falla, la mente se fragmenta, pero lo que vi esa noche, lo que viví, no puede morir conmigo. Sería un crimen peor que el que ella cometió, porque el verdadero horror no fue lo que ocurrió, fue lo que significaba. Yo fui el esclavo número 57. Debí morir, pero algo falló. Algo en mí me hizo resistir el veneno. No lo supe al instante. Fingía estar muerto porque no tenía otra opción. Y gracias a eso, vi todo. Vi los 100 cuerpos caer. Vi a la reina transformarse. Vi las sombras nacer. Vi a su hijo. Y entendí que había una verdad aún más oscura detrás de todo. No escapé esa misma noche. Permanecí entre los muertos hasta el amanecer. Mi cuerpo rígido, mi mente gritando. Cada minuto me sentía más cerca de enloquecer. Pero cuando la luz regresó y la reina se retiró a su cuarto, me arrastré por las grietas del palacio hasta encontrar una salida. Nadie me vio, nadie me buscó, porque todos pensaban que estaba muerto. Y quizás sí lo estaba, al menos en parte. Lo que salió de aquel lugar no era un hombre, era un testigo condenado. Huí durante semanas. Crucé desiertos, selvas, aldeas. No hablaba con nadie, no dormía, no comía. Tenía la mirada de un cadáver y el alma de un traidor. Me escondí en una cueva durante 3 años. 3 años sin pronunciar una sola palabra. 3 años comiendo raíces, bebiendo agua estancada, escribiendo en las paredes con mi propia sangre lo que no quería olvidar. Pero incluso el silencio tiene un límite. No podía callarlo por siempre. La gente empezó a buscarme. Sabios, rebeldes, locos. Querían saber la verdad. Querían que les dijera cómo detenerla, cómo romper su poder, cómo entenderla. Y yo solo tenía una respuesta. No se puede. Lo que Semiramis hizo no tiene reversa. No fue solo un rito. Fue una rendición voluntaria de su humanidad. Ella no fue poseída, no fue engañada. Ella eligió convertirse en lo que ahora es, y lo hizo por amor. Y por eso no puede ser derrotada, porque no actúa con odio, no con venganza, sino con el amor más violento, más absoluto y más peligroso que existe. El amor de una madre decidida a desafiar al universo. Ella entregó su cuerpo, su alma y su pueblo para abrir una puerta que no debía abrirse. Y lo peor de todo es que funcionó. Él regresó, Said. Pero lo que regresó no era completamente humano. Y ahora está creciendo, cambiando, explorando este mundo como un huésped que acaba de despertar. Yo he tenido visiones, sueños en los que Él camina entre nosotros. Más alto, más consciente, con una inteligencia que lo corresponde a su edad, con una mirada que te congela el alma. En cada sueño está más presente, más real, más sólido. Y cada vez que lo veo, algo más en el mundo cambia. Un pájaro cae muerto, una mujer olvida el nombre de su hijo, un templo se derrumba.
lo que sea que él es, su mera existencia distorsiona la realidad. Y yo soy el único que lo ha visto todo, el único que puede decirte esto sin temblar. El ritual no fue el fin, fue el principio. Seid no fue traído para ser amado, fue traído para ser usado, como puente, como recipiente, como semilla. A veces me pregunto por qué sobreviví. ¿Por error? ¿Por destino? ¿O porque ella lo permitió? Y la respuesta que más temo es también la más probable. Semiramis dejó que yo viviera. Me miró, me reconoció y sonrió, como si supiera que alguien tenía que cargar con la historia. Alguien tenía que sembrar el miedo. Alguien tenía que advertirles. Y aquí estoy, décadas después, en la oscuridad, dictando estas palabras a quien quiera escucharlas. Ya no sé si mi testimonio servirá de algo. Tal vez ya es demasiado tarde. Tal vez él ya está aquí, caminando entre ustedes con otro nombre, otra cara, otra voz. Tal vez esta ciudad ya está tocada. Tal vez tú que me escuchas ahora, ya lo has visto en tus sueños. Pero aún así, tenía que contarlo, porque lo que viene no será un reinado, será una conversión. La humanidad cambiará su forma de ser, de pensar, de amar, y todo empezará con él, con el niño que volvió de entre los muertos, envuelto en sangre y alimentado por 100 almas. El precio ya fue pagado. El mundo ya está comprometido. Solo queda esperar y observar. Y yo ya no puedo seguir mirando. He escrito todo lo que pude, he dicho todo lo que sé. Mis ojos están cansados, mi cuerpo vacío. Pero si alguna vez lo ves, a ese niño de mirada triste y piel que no proyecta sombra, no lo toques, no lo nombres, no lo sigas. Aléjate, huye. Porque cuando él te mire, entenderás lo mismo que yo entendí aquella noche. No estamos solos, y lo que viene ya no tiene nada de humano. No hay tumba, no hay cadáver, no hay fecha exacta para la muerte de Semiramis. Algunos dicen que ascendió, otros que fue consumida por su propia creación, pero todos coinciden en algo. Su historia no terminó, solo cambió de forma. El reinado de la reina que durmió con 100 esclavos no fue medido en años, sino en ecos. Sus actos no dejaron ruinas visibles, sino grietas invisibles en la conciencia colectiva. Y esas grietas aún respiran. Después de su desaparición, Babilonia colapsó. La ciudad perdió su sentido de dirección. Las cosechas jamás se recuperaron. Las estatuas fueron cubiertas, los templos derrumbados. Pero había algo que no pudieron destruir: la memoria. Los sobrevivientes hablaban en susurros de una reina que desafió a los dioses y que los venció, no con ejércitos, sino con un ritual, no con armas, sino con amor. Un amor tan profundo que cruzó el umbral de la muerte y regresó convertido en algo nuevo, algo eterno. Y como ocurre con todo lo eterno, comenzó a infectar otras eras. En Egipto, algunos sacerdotes empezaron a replicar parte del ritual, modificándolo para invocar dioses antiguos. En Roma se fundaron cultos secretos que adoraban a una madre del velo, símbolo de la mujer que sacrificó todo para traer de vuelta a su hijo. En los desiertos de Persia se hablaba de visiones, un niño sin sombra caminando entre caravanas y maldiciendo oasis enteros. Y en Grecia, las leyendas cambiaron. Medea, Pandora, Perséfone, todas comenzaron a adquirir un matiz más oscuro, como si una sola figura hubiera comenzado a influir en todos los mitos femeninos de poder y pérdida. Los sabios lo notaron. No eran coincidencias, era un patrón. El legado de Semiramis no fue un imperio, fue una semilla, y esa semilla se plantó en la mente de los que soñaban con desafiar la muerte. Se convirtió en obsesión para alquimistas, profetas, líderes religiosos, científicos locos. Todos querían lo mismo: abrir el velo, romper la barrera, traer de vuelta aquello que se había ido. Y todos ignoraban la advertencia oculta en la historia: una vez que se abre la puerta, no se puede elegir quién la cruza. Las sombras que vinieron con Seif no eran únicas, solo fueron las primeras. Y con los siglos, más puertas se abrieron. Durante la Edad Media hubo reportes de mujeres que daban a luz a niños que hablaban idiomas perdidos.
En la Inquisición se quemaron textos que mencionaban a la reina del umbral. En la Revolución Francesa, un grupo de aristócratas formó un culto privado en honor a una figura femenina con alas y múltiples ojos. En los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, algunos prisioneros hablaban en sueños con una voz que prometía reunirte con los que has perdido, si están dispuestos a pagar el precio. El mundo avanzaba, pero el eco seguía ahí, más oculto, más sofisticado, pero vivo. Y aún hoy hay rastros de ella. Cuando una madre niega la muerte de su hijo y lo escucha en la madrugada, cuando alguien se obsesiona con la idea de resucitar a un ser querido, cuando los sueños se tornan tan vívidos que parecen más reales que la vigilia, allí está ella, no como figura, no como espíritu, sino como idea, como impulso, como código grabado en lo más profundo de nuestra psique. Y Said también sigue ahí. No sabemos dónde, no sabemos cómo, pero su crecimiento no terminó. Su energía se ha mezclado con la nuestra, con nuestros sistemas, nuestras tecnologías, nuestras narrativas. Cada historia sobre niños elegidos, sobre sacrificios por amor, sobre resurrecciones imposibles, es una réplica, una sombra de la original. Y hay quienes aún no le rezan, no en altares visibles, sino en rituales íntimos, en cartas no enviadas, en oraciones desesperadas, en esos momentos donde el dolor es tan grande que harías cualquier cosa para traer a alguien de vuelta. Incluso abrir una puerta. Theron lo advirtió, pero su voz se apagó. Fue considerado loco, sus textos ridiculizados, sus profecías enterradas. Y sin embargo, una de sus frases sigue rondando como un zumbido entre los que investigan lo prohibido. El verdadero poder no está en destruir, sino en no aceptar que algo ha terminado. Eso hizo Semiramis, y por eso nunca terminó. Cada vez que alguien revive su historia, cada vez que se cuenta su leyenda, cada vez que un susurro menciona su nombre, algo se activa. Una vibración mínima, un estremecimiento en los límites de lo real, como si su alma o lo que queda de ella estuviera flotando, esperando que alguien le permita regresar. Y quizás ya lo ha hecho. Quizás ese niño sin sombra ahora es un hombre. Quizás ya ha encontrado su lugar entre nosotros, en una posición de poder, en una figura mediática, en un culto moderno. O quizás aún espera. Lo cierto es que su legado sigue intacto. Y la pregunta final no es si ella volverá. La verdadera pregunta es, ¿alguna vez se fue? A veces creemos que las historias terminan, que una vez dicho el último nombre, enterrado el último cadáver y silenciado el último testigo, podemos cerrar el libro, apagar la luz y continuar con nuestras vidas. Pero hay historias que no funcionan así. Hay historias que son estructuras vivas, y al narrarlas no las concluimos, las despertamos. La historia de Semiramis es una de ellas. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos imperios caigan, cuántas religiones intenten sepultarla, cuántas academias traten de convertirla en mito, ella sigue. En la oscuridad de una biblioteca olvidada, en los bordes de un sueño que no recuerdas por completo, en una canción que no sabías que sabías, en el temblor inexplicable de tus manos cuando pronuncias el nombre de alguien que ya no está. Semiramis no fue una reina, no fue solo una madre, no fue una figura histórica, fue una grieta, un corte profundo en el tejido de la realidad. Su historia no se trata de un ritual, se trata de una decisión. La decisión de no aceptar la muerte, la decisión de hacer lo impensable con tal de ver otra vez los ojos de un hijo perdido. ¿Y acaso no es esa la semilla de toda obsesión humana? Inventamos religiones para prometer reencuentros, diseñamos máquinas para imitar la conciencia, clonamos células, digitalizamos memorias, simulamos conversaciones con voces que ya no existen. No importa cuán moderno sea nuestro lenguaje, todo regresa a lo mismo. Al dolor de perder, al terror de olvidar, a la esperanza enfermiza de revertir lo irreversible.
Semiramis solo fue la primera en llevar ese impulso hasta sus últimas consecuencias. Y lo logró. Said regresó, de una forma, a un precio. Pero la pregunta más peligrosa no es si eso era correcto o si el precio era justo. La verdadera pregunta es, ¿cuántos más estarían dispuestos a pagar lo mismo? Tú que escuchas esto, ¿lo harías? Si te dijeran que puedes recuperar a esa persona que perdiste, que puedes volver a escuchar su risa, tocar su rostro, sentir su abrazo, que puedes borrar esa noche, ese accidente, esa enfermedad, ese fallo, pero que para hacerlo debes ofrecer algo, no tu dinero, no tu alma, algo más concreto, algo vivo. ¿Lo harías? Dirías que no. Todos lo dicen al principio. Pero la semilla ya está en ti. No te la sembró este video. La traías desde antes, desde ese día que lloraste solo y deseaste, con todo tu ser, que la realidad fuera distinta. Semiramis no está en un templo. Está en ti. En tu impulso por volver atrás. En tu impulso por no dejar ir. En tu impulso por inmortalizar a quienes amas, aunque eso destruya todo lo demás. Por eso esta historia no es una advertencia, es un espejo. Te mostramos lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, lo que ocurrirá una y otra vez cada vez que alguien con suficiente poder y suficiente dolor decida desafiar las reglas del mundo. Y hay algo que no hemos mencionado hasta ahora, pero que necesitas saber antes de cerrar este video. Desde que este relato fue reconstruido, desde que las palabras se escribieron, desde que la voz que ahora escuchas las pronunció, algo se ha activado. No una maldición, no un hechizo, algo más simple, una atención, una mirada. Porque cada vez que se pronuncia el nombre de Semiramis, cada vez que alguien revive su historia, su esencia se mueve un poco, como una piedra cayendo en el agua. Al principio solo un círculo, luego ondas. Y esas ondas llegan a lugares donde el lenguaje ya no entra, pero donde la emoción sí, donde el recuerdo sí. Y ahí habita ella. Lo sabrás si esta noche sueñas con una mujer de ojos múltiples. Lo sabrás si ves pasar una sombra y sientes que te observa. Lo sabrás si de pronto recuerdas algo que nunca viviste. Porque ese es el último detalle, el más perturbador de todos. No necesitas creer en ella para que te alcance. Solo necesitas escuchar. ¿Y ahora qué harás con lo que sabes? ¿Borrarás este video? ¿Cerrarás el navegador? ¿Intentarás convencerte de que fue solo una historia bien contada? Puedes hacerlo. Estás en tu derecho. Pero lo que no podrás controlar es el recuerdo. Esa frase que no se va. Esa sensación de que algo más está detrás de tu reflejo. Ese pensamiento involuntario cuando mires a los ojos de un niño y te preguntes, ¿y si? Porque Said crece en todos nosotros. Porque Semiramis no está esperando que la llamen. Ya fue llamada. Y ahora está aquí. Y ahora que has llegado hasta aquí, debes saber que ya no eres el mismo. Semiramis no es solo un recuerdo perdido en las arenas del tiempo. Es una herida abierta en la historia. Una vibración que continúa, imperceptible, pero activa. No necesitas creer en ella para estar marcado. Basta con haber escuchado su historia. Basta con haber sentido esa punzada de duda, ese cosquilleo detrás de la nuca, ese susurro que parece pronunciar tu nombre cuando todo está en silencio. Dicen que lo que amamos nos define, pero también nos condena. Y ella amó más allá del límite. Rompió el orden natural. Hizo del amor un arma. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que la recordamos, le damos forma. Cada vez que alguien se niega a aceptar una pérdida, Semiramis crece, se expande, habita un rincón más del alma humana. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que ella quería desde el principio. No ser adorada, sino recordada. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya formas parte de eso. Así que, si esta historia te estremeció, no la guardes para ti, compártela. Haz que otros la escuchen, haz que otros se pregunten, haz que otros duden como tú lo hiciste. Porque entre más ojos la vean, más voces la repitan, más cerca estaremos de comprender el verdadero precio de cruzar el velo. Y si quieres más historias como estas, oscuras, ocultas, perturbadoras, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana. Lo que viene es aún más inquietante. Y recuerda,
Algunas historias no se cuentan para ser entendidas, se cuentan para no ser olvidadas.